Hola, buenas noches. Bueno, en nuestro grupo, que es el grupo 19, vamos a exponer sobre los, di- los tres casos expuestos. El primero nos muestra una situación, bueno, la situación uno, cuando la responsabilidad parental coincide con la sociedad. Bueno, en este caso, em, digamos que muestran la postura de un padre. Actualmente se ve muchísimo el tema de que los padres tienen la tendencia que son antivacunas, que creen que las vacunas tienen ya sea efectos secundarios o puede generar afectaciones a la larga para el niño. Toman entonces una postura de no vacunar a sus hijos. Sin embargo, em, digamos que desde mi punto de vista es algo que también no solamente se ve actualmente en la sociedad, que uno puede contemplar si toma o no un tratamiento o un medicamento. Sin embargo, eso está limitado a que no tenga repercusiones o no afecte a las otras personas, a la sociedad o a alguien en particular. Entonces, creo que no es como una postura tan buena, por decirlo así, aunque entiendo de cierta manera la preocupación del padre. Sin embargo, no la comparto. Bueno, yo, pues digamos que leyendo un poco la situación, yo considero que uno como padre siempre tiene como ese dolorcito cuando uno va y los vacuna y uno dice, fue pucha, me duele más a mí porque le duele a uno el verlos llorar y yo considero que en cualquier momento de la vida de un hijo de uno, a uno le va a doler lo que les pase. Obviamente respeto mucho la postura de los papás que por su forma de vivir, su estilo de vida, dicen no, no lo necesitan. Muchas veces ni siquiera es el estilo de vida, sino la religión, las creencias que tienen una vida diferente. Entonces dicen no, eso es necesario. Obviamente Sí, que en este caso, pues sí, el papá tenía como las dos posturas, ¿no? Como seré malo porque lo vacuno, lo hago llorar ahorita o qué va a pasar si no lo hago. Pero al final él toma la decisión y dice, finalmente también es un cuidado tanto para mi bebé como para el resto de la sociedad, porque él dice, listo, la vacuna no es algo que diga, usted se vacuna porque se enfermó, no, es para prevenir, pero pues también es, digamos que respetable, aunque no muy compartible en muchas ocasiones, el hecho de que hayan papás que no decidan vacunarlos, pero pues yo pienso que es más el tema de hoy en día los estilos de vida, las religiones, las creencias, y es más eso lo que no nos deja ir un poquito más allá. Y lo que pues tú dices, a veces uno piensa en los efectos secundarios, pero yo considero que en todos los ámbitos de la vida hay un efecto secundario en todo lo que uno hace. Entonces, desde mi sí, punto de vista, en ese primer ítem es respetable, aunque no muy compartible, pero pues dependiendo las creencias y los estilos de vida de cada papá, pues toma la decisión de si prima el bien para su hijo o sigue primando pues su estilo de vida y creencias. sí, que finalmente, pues, si decide no vacunarlo, más allá de que afecte o no de pronto a la sociedad, puede afectar incluso pues al mismo hijo finalmente, que es el que no se vacuna. Ujú, Puede sí, enfermarse o, prima más bueno, el bien común o la vida de mi bebé, digámoslo así. pero mira que ahí pienso que se están poniendo en juego la vida del niño y la vida de los demás, porque pues si llega a sufrir de pronto una enfermedad que es contagiosa, eh, y
como por ejemplo, el caso del COVID, que es una pandemia o que es una, bueno, es un virus finalmente que puede ser fácil de contagiar. Ya sea que al niño al no tener la vacuna, pues eso implica que va a estar mucho más expuesto o más propenso a que pueda morir por no haberse aplicado la vacuna. O por el contrario, pueda que se infecte el niño, bueno, contraiga la infección o la enfermedad y la propague a la sociedad o a la gente, incluso a la misma familia. Entonces es un tema de que solamente está en juego la vida del niño, sino en general de todos, creo, en este caso. Sí, claro, no, estoy de acuerdo con eso. Realmente hay de virus o enfermedades, y realmente en ese caso uno como papá toma la decisión, ¿no? Pero hay muchas personas que, lo que te digo, por sus creencias, por sus estilos de vida, por sus religiones, pues como que no ven la responsabilidad colectiva, sino ven solamente la responsabilidad individual y no se Sí. detienen a pensar de pronto si en el estado de salud de mi familia, de mi bebé, sino yo, mis creencias y ya. Pero pues, Sí, y creo que lo que dices del tema de las creencias, la cultura en general, porque acá en Colombia hay muchas culturas, de todo tipo de culturas. Somos un país bastante diverso y va muy limitado también, como muy de la mano también con el tema de la religión. Y hay otro, no es como tan al tema, pero sí referente a lo que mencionas del tema de las religiones. Muchas veces el tema de la religión lo que hace es, sí, por una parte es bueno porque las personas, digamos que se conservan sus raíces, sus culturas, sus ajá, costumbres y demás, sus valores. Sin embargo, considero que también es muy respetable, pero considero que cierra la puerta al tema del al desarrollo, quizás porque hay muchas personas, muchas religiones que, por ejemplo, le prohíben a los hijos terminar de estudiar porque ya tienen una edad adolescente y pues bueno, las chicas sobre todo son las como las más perjudicadas, entonces no las dejan seguir, no las dejan avanzando. terminar el colegio porque consideran que de pronto van a coger embarazo o están expuestas a riesgos o a o a la sociedad en general que, bueno, no toda la sociedad es mala, pero sí está mucho más expuesta a las diferentes situaciones de la sociedad actual, que no es como tan buena. Entonces, considero que es chévere porque se conservan los valores, pero también considero que atrasan e impiden que las personas que pertenecen a, bueno, a esas comunidades, a esas religiones, pues puedan estudiar o, sí, ver el mundo desde otro punto de vista. Entonces, bueno, Sí, realmente sí, el tema, digamos, acá todavía en Colombia, de todos los temas de cabildos indígenas y demás, es un tema que todavía está muy arraigado y ellos manejan sus medicinas, ellos manejan su política, ellos manejan su conservación como cultura. Y sí es bonito, pero lo que tú dices es verdad. Realmente en muchas ocasiones lo que genera es atraso en poder seguir avanzando como sociedad y seguir incorporándose a este mundo que constantemente pues está en cambio. Y realmente los niños se ven muy afectados en ese tipo de comunidades, sobre todo los sí, niños. Pero bueno, sí. Bueno, por otra parte, en respecto a la situación 2 para continuar, los párpados cosidos. em, este, esta, esta situación nos muestra o nos relata un tema de el maltrato animal, que es algo que se ha venido evidenciando a lo largo de la historia. En ese caso, de un mono macaco. Generalmente los experimentos se hacen ya sean con ratas o con monos, son como los más conocidos. Los experimentos que más se realizan son con esos animales, con monos o con ratas. Em, desde, desde mi punto de vista, de mi opinión, puede que sea un poco
que no esté en lo correcto. Sin embargo, em, no estoy de acuerdo porque sé que esto tiene un trasfondo de bienestar o, ¿cómo se puede decir? Lo que acabamos de mencionar, de desarrollo para toda la humanidad, no solamente una comunidad o de pronto de una sola persona, algo que traiga beneficios para una sola persona, sino es en general para la humanidad entera. Sin embargo, no lo comparto porque em, los animales son seres vivos y por ende sienten dolor. Uno de los principios que veíamos en la unidad uno, si no estoy mal, referente al tema de la no maleficencia, creo que estaría aplicando, porque se estaría perjudicando se aplicaría en el caso porque eh, está, está perjudicando al animal, está perjudicando, y menciona además que no es solamente que se experimente o se le hagan pruebas o cosas, sino también que el animal supuestamente, bueno, en el relato menciona que pues no lo alcanzaron no se sacrifica el animal porque unos activistas lograron salvarlo. Sin embargo, pues dice que según el experimento era con la intención de matar, de colocar el animal con un casco y bueno, es como una especie de tortura. Y entonces no, tampoco lo comparto porque implica que el animal sufra. Aunque, como ya lo mencioné, ya lo dije, no, pues es un tema de experimentos que va a beneficiar a toda la humanidad. Entonces, es un dilema bastante complejo, pero no comparto el maltrato en absoluto, o sea, sea los humanos o hacia los animales. Bueno, yo considero que en este caso, lamentablemente, los monos han sido tema de experimento desde hace mucho tiempo atrás porque comparten una fisionomía muy parecida a la de nosotros los seres humanos y se vienen manejando muchos experimentos tanto a nivel cosméticos, de medicina, de enfermedades, de vacunas en los animales y yo considero que ya a estas alturas de la vida, no tanto por la normatividad de que ya hoy en día existe que es un maltrato animal, sino porque independientemente que sea un animal, ellos también se comunican y de una u otra forma nos hacen saber y entender que les duele, que están contentos, que están felices y es un tema empático. Yo pienso que ya hoy tan avanzada que está la tecnología, realmente se podrían buscar otros mecanismos de pruebas, de muestreo, donde nos digan, mire, sirve o no sirve para lo que se requiere, pero dados a la tecnología, porque creamos tecnología para muchas cosas, pero para evitar este daño, porque eso es un daño, independientemente de que no nos hable, él también se comunica, él también vive, él también existe y está en su derecho, pues podemos manejarlo de otra forma precisamente con todo lo que es la tecnología ya existente. Entonces, realmente por un tema de moralidad, de, de ética, obvio uno no está en la posición del doctor haciendo los experimentos, ¿no? Pero uno sí piensa es dónde queda la humanidad de uno. A veces los seres humanos somos más inhumanos realmente que los mismos animalitos. Entonces, no, yo considero que independientemente del animal que sea, no merece ni que lo tomen como objeto de prueba para después quitarle la vida y mirar qué daños tuvo, ni para ningún otro experimento. Hemos sido tan devastadores en sus medios ambientes que hasta la vida les queremos quitar con este medio de pruebas. Entonces, tampoco comparto el hecho de que sea para temas médicos o científicos. Es mejor no. La tecnología debería darnos esa herramienta hoy en día para llegar a eso, a las pruebas, a los muestreos sin hacerle daño a a un ser vivo, porque realmente son seres vivos como nosotros. Sí, totalmente. Y como tú dices,
Pues sí, hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, diferentes alternativas, simulaciones y demás, em, pues sí sería interesante que se pudiera aplicar en esos casos, em, para evitar ese tipo de de daño. tortura a los animales, sí, porque es algo que no, o sea, desde ningún punto de vista, desde ninguna, como tú también lo mencionaste, del ser humano, independientemente de las culturas, del país, como lo mencionaba en otro trabajo, el tema de que hoy en día la ética o la moral está tan degradada o es diferente, la gente, cada persona tiene como un punto de vista, dependiendo de la cultura, también, ya lo mencionamos también en este trabajo, en este ensayo, pero no sé, pienso que los valores, los principios son los mismos y simplemente que de pronto los vemos de otro punto de vista para hacerlos mucho más convenientes para nosotros, pero es algo que realmente es inhumano, más allá de las religiones, de la cultura, del país, de lo que sea, es algo que es inhumano, la tortura a los animales. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a la excusa, es que los tiempos cambian. No es que los tiempos cambien, es que las personas estamos normalizando cosas que no deberíamos normalizar. Es que el Sí, tiempo, es que la generación, no, hay cosas que realmente como sociedad no deberíamos normalizar porque no es. Y desde ahí es donde hemos empezado a perder eso, nuestra ética, nuestro valor como ser humano, la moral de tomar decisiones y decir, discernir entre si estamos bien o estamos mal realmente ante una sí. situación. Entonces es eso, es el normalizar cosas que no son normales y no es el tiempo, somos nosotros las personas que queremos cada día justificar nuestros actos. O tal vez justificar los de los demás simplemente para hacerlos algo aceptable o encajar simplemente en la sociedad. Y lo que tú dices, el hecho de uno normalizarlo implica que lo está aceptando. Ajá, Porque casualmente veía un video hace el fin de semana, creo que fue el sábado, el domingo, de un video referente a un caso de un profesor que ingresa a una clase y saca a una estudiante sin ninguna palabra que dijo la chica, simplemente porque le dijo, sálgase de mi clase, y luego hizo el ejercicio y les preguntó a los estudiantes que si les parecía justo que la hubiese sacado de la clase. Entonces, decía que simplemente con el silencio o sea, el silencio dice mucho más que las palabras. Entonces, así es es. lo que tristemente nos está pasando, como tú lo mencionas, André, que Ujú. uno no, simplemente por no desagradar a los demás o por simplemente, sí, por encajar en la sociedad, por no caer mal o no da su punto de vista y cae en injusticia, y esas mismas injusticias puede que le estén ocurriendo a uno por el simple hecho de no haber dicho nada en el momento. Posteriormente a ello, pues nadie va a proceder a abogar o a interceder, a defenderlo a uno, luego de que uno ve una injusticia. Sí, es cierto. Lastimosamente sí, estamos en una sociedad donde se nos han perdido mucho los valores. Listo. Bueno, Vámonos al tercer punto, que es el caso del ciclista con el tema del dopaje mediante su cáncer. Realmente, digamos que para mí es un poquito complejo este tema. He perdido varios integrantes de mi familia por la enfermedad. Entonces, sé hasta qué punto puede llegar a ser degradante y considero que a veces, muchas veces le dicen a uno, tiene un cáncer, automáticamente la cabeza de uno ya
ya lo mató, literal. Suena triste, suena cruel, pero el hecho de uno saber que tiene una enfermedad y dependiendo el órgano donde uno la tenga, es más difícil de manejarlo. Es difícil el saber si es un mérito o no es un mérito el hecho de que él haya tomado decisiones y haya ganado sus pruebas o superación, porque si yo lo miro a nivel personal, yo digo, cumplió su sueño, cumplió su meta, dejó a un lado su cáncer y siguió con ayudas, más complicado, más difícil, pero lo hizo. A muchas otras personas que tienen otras formas de acabar su vida. Entonces, para mí, en este caso puntual, es realmente complicado. Yo lo admiro. No comparto el hecho de que para que uno gane una carrera tiene que estar bajo un efecto, un medicamento, un alucinógeno. No, pero sí el hecho de que él no se dejó quebrantar del hecho de saber que tenía su cáncer y dijo, tengo medios de llegar a mi meta y lo quiero hacer y lo logró. Entonces, desde mi punto de vista, es el manejo que le dio a su enfermedad. Sí. Bueno, yo sí tengo una opinión bastante contradictoria. Em, no comparto en absoluto la idea de igual que tú ante el tema del dopaje, pues más allá de la enfermedad que tenía él, considero que alguien que se dopa está desmeritando o está minimizando su capacidad, además, su capacidad física en este caso, ya que era un ciclista. Y por otra parte, también está colocando por debajo el esfuerzo de los demás competidores, teniendo en cuenta que pues su rendimiento iba a ser superior por el tema del dopaje, entonces está desmeritando o estaría poniendo en ventaja, estaría en ventaja al doparse. Más allá de la enfermedad, porque obviamente afortunadamente no tiene una enfermedad tan, ¿cómo se puede decir? Crónica, una enfermedad tan grave eh, que afecte la salud. Sin embargo, pues es de admirar lo que tú dices, pero no, yo no, en absoluto, pienso que es inaceptable, por lo que digo, no, se está subestimando minimizando su capacidad y además se está poniendo en ventaja con los otros ciclistas, está tomando ventaja porque pues tiene un mayor rendimiento con el dopaje. Aparte no es ético, sería como una competencia desleal porque primero los otros competidores no sabían que estaba dopado y segundo pues su rendimiento obviamente va a ser superior, más allá de este tema de salud y demás, que es un tema totalmente aparte. Al igual que considero que es muy cruel y jamás debe ser em, como tomar las mismas condiciones. En el caso de cuando uno se enferma en la empresa, pues obviamente porque el rendimiento no va a ser igual de una persona enferma al de una persona sana. Sin embargo, pero no lo justifico. No, o sea, yo no justifico el hecho del dopaje y lo que tú dices es cierto y yo lo comparto. No, se vio, digamos, de cierta manera en una ventaja hacia sus compañeros, pero eh, hablo desde mi conocimiento, Su digamos, resiliencia y y fortaleza exacto, exacto. emocional para seguir Es muy, adelante. exacto, es muy difícil ver, digamos, el dolor de una persona que tiene un cáncer, además que falta ver dónde era, ¿no? Porque pues igual tampoco lo sabemos, pero sí conozco el dolor de verlo, ¿sí? No sé cómo se sienta, pero lo vi, lo viví
en mis familiares y yo digo, es muy duro. Tampoco considero que sea la forma de llegar a una meta el tema de que yo me dopo y paso por encima de las otras personas porque se ve de esa forma. Pero también es ver a lo del tema de la ventaja, de pronto el yo saber que yo tengo deficiencias en este momento en mi salud por mi cáncer a una persona que está entera, ¿no? Obviamente uno no anda por la vida diciéndole, oye, ¿tú qué enfermedad tienes o qué enfermedad tienes? Porque yo voy a desconocer esa situación. Pero sí, desde mi punto de vista fue como que buscó la alternativa de llegar a su meta y la llegó, ¿sí? Pero lo que tú dices es respetable. No fue la forma de pronto más adecuada porque sí, de cierto modo, minimizó el esfuerzo de los otros competidores también para llegar a la misma meta que ellos. Pero sí Desde es el una mismo. circunstancia, pues un poquito complicada y lo que tú dices, de pronto yo hablo desde mi emocionalidad, desde mi resiliencia, desde lo que yo he vivido y de pronto por eso no lo veo grave. Sin embargo, sí pienso que igual las personas que usen cualquier tipo de psicoactivo es un daño y son cosas que uno de verdad a largo plazo no se da cuenta que destruyen. Realmente esas Sí, personas que tienen una enfermedad que lo amerita, yo digo, jue madre, lo ameritan, se los dan porque lo necesitan y los que no, de verdad que es que a veces vuelvo a lo mismo, normalizamos cosas que no son normales. sí. Bueno, dice que tenía un cáncer testicular con metástasis en pulmones y cerebro. Pues no conocía el caso, conozco pues lo que decía nomás, pero vuelvo y digo, para mí es un tema complejo por mis vivencias, experiencias, es un poquito más de emocionalidad, entonces de pronto no lo veo como con ese, digamos, fue desleal. Desde el punto de vista competitivo, sí, pero desde el punto de vista de me quiero superar y quiero llegar a mi meta independiente de mi enfermedad, yo digo, fue un duro, pero obviamente respeto mucho la opinión que das frente a la competencia Pero desleal yo que no, se dio frente a ¿sabes? los otros. ¿Sabes yo cómo lo veo? Yo lo veo como, perdón el ejemplo, es algo que está moralmente y éticamente mal visto, porque, sobre todo éticamente, moralmente, pues moralmente es como, pienso yo que es como, em, finalmente la sociedad o de pronto lo percibe a uno, pero éticamente creo que también está mal visto. Y yo lo veo como cuando uno va con una persona que de pronto, sé que no es al caso ni es en contexto a lo que, pero yo lo veo así, como cuando tú te relacionas con alguien que de pronto ha sufrido muchísimo y es una persona que se hace la víctima, y bueno, él no se hacía la víctima en el caso del ciclista, pero yo lo veo así, se hace la víctima y pues sí, una persona que de pronto ha sufrido demasiado, pero finalmente uno no tiene por qué, no tiene por qué pagar por lo que le ha pasado a la otra persona. Entonces yo lo veo de esa manera, sí, de pronto ser empático, pero no justifica el tema, una cosa con la otra. Lo que tú dices, el tema emocional de pobrecito, bueno, sí es un berraco, porque además de sacar, generalmente las personas, como tú mencionabas, Andy, las personas que padecen cáncer, pues es muy duro, no solamente por el tema de la enfermedad, cómo se sienten anímicamente, sino también el tema emocional es muy duro, pero, pero no, considero que no, no, para mí no, No, es algo que no. estoy de acuerdo con esa parte. A veces las personas, yo siempre lo recalco mucho y es, todos tenemos problemas, todos, pero cuando nuestro problema se nos vuelve una excusa, es Eh, cuando nosotros nos permitimos, es que tengo un problema, ya dejó de ser tu problema, se te volvió tu excusa para tomar decisiones y para hacer cosas inapropiadas. Y digamos que en ese sentido sí estoy de acuerdo con eso. Listo.
Bueno, dice que influye la percepción